Tardes, muy buen viernes 8 de julio. Jornada intensa, importante en los mercados tras una semana más que relevante y seguramente varios de ustedes estaban esperando este espacio que lo hemos denominado el cierre, donde compartimos con ustedes información relevante que entendemos ha impactado en los mercados, ha brindado los argumentos requeridos, necesarios y esperados por nosotros para comprender qué está sucediendo con los precios. Claramente la noticia del día ha sido obviamente el hecho muy duro respecto al asesinato del primer ministro japonés, Shinzo Abe, luego de recibir varios disparos. Hecho lamentable, ciertamente, y lógicamente que impacta en los mercados, pero a veces nos cuesta observar y comprender que estas cosas sigan sucediendo. Pero bueno, lo cierto es que tras un inicio alcista de los principales índices japoneses, hubo recorte de ganancias y lógicamente correcciones. Un movimiento a veces nos llama la atención muy suave respecto a lo que podría llegar a suceder en caso de otros países, ni hablar de lo que pasaría en América Latina. Hace poquito renunció el ministro de Economía argentino y lógicamente acá hay un descalabro importante. Pero bueno, lógicamente diferentes economías, diferentes confianzas, diferentes estructuras. Están solo a modo comentario. Pero luego de comentar lógicamente esta parte que atañe a una de las principales noticias, también tenemos la renuncia de Boris Johnson desde Inglaterra, desde Reino Unido, una noticia que también impactó en los mercados y sobre todo en la libra esterlina, que venía a capa caída, y parece ser que el mercado tomó en forma positiva respecto a lo que nosotros observamos. La libra empezó a recuperar posiciones tras comunicada la noticia en una semana claramente muy favorable al dólar americano y muy negativo para las divisas en general, sobre todo para el euro. Los malos datos de la actividad económica, lo que en principio adelanta una recesión que está a la vista nomás, ha impactado fuertemente con el euro y obviamente que también es uno de los principales protagonistas de la semana, donde ha caído fuertemente los últimos 2 días, llegando a muy poquitos puntos de la unidad frente al dólar americano. También, y nos metemos ahora respecto a las noticias más actuales, hemos conocido en el día de hoy los datos de empleo tanto en Estados Unidos como también en Canadá, datos que me parece que por sorpresa, ¿sí?, del mercado en general han brindado datos, números favorables, por lo menos respecto a la expectativa. Nos referimos a las nóminas de empleo no agrícolas, las estamos marcando en este momento. ¿Por qué? Porque se esperaba una caída de 384.000 puestos creados sobre 260.000, una caída aproximadamente de unos 124.000 puestos, más allá de que la economía americana, donde empezamos a hablar de recesión, lógicamente sigue creando puestos de trabajo, nuevos puestos en el sector no agrícola. Lo cierto es que la caída respecto a el periodo previo ha sido tan solo de 12.000. Fíjense que cuando hablamos de la expectativa tan negativa y lógicamente un dato por debajo del anterior, pero sin embargo muy por encima, 112.000 puestos por encima del número esperado, eso es claramente recibido en forma positiva por los mercados. También observamos que la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantuvo en 3.6, sin cambio. Seguimos en niveles cercanos al pleno empleo y también niveles cercanos a los previos respecto a la pandemia. Que también se conoció en el día de hoy, bueno, se conoció también los datos de empleo en Canadá. Observamos una caída de la tasa de desempleo en 2 décimas, también un dato en mejoría respecto a un dato que se esperaba sin cambios. Sin embargo, el dato negativo fue que el cambio en el empleo sí fue negativo, hubo una destrucción en los puestos de trabajos en Canadá. Por lo tanto, tenemos una buena y una mala. Así también estuvimos viendo la reacción
del dólar canadiense con movimientos de ida y vuelta. Pero bueno, esto es en parte a lo que fue sucediendo en el mercado en el día de hoy y lo que entendemos nos indicó gran parte de los movimientos relevantes que estuvimos observando en la jornada. Por eso es que elegimos estas imágenes para hablar un poco de qué es lo que está moviendo, qué es lo que movió el mercado en el día de hoy. Nos faltó decir quizás, y lo vamos a analizar un poquito ahora, que se vio una recuperación importante en las monedas modernas, las famosas criptos, y con un Bitcoin también que recuperó posiciones y subió aproximadamente entre un 4.5 y un 5% en las últimas jornadas, un porcentaje relevante respecto lógicamente a lo que veníamos observando, con un escenario bastante bajista de fondo. Vamos bien hasta acá, me escuchan perfecto, bueno, excelente. Aquellos que se están sumando en este momento, les pido lo hagan, me confirmen, como también si hay alguna interrupción me hagan sus comentarios directamente por el chat. Vamos a ir a los mercados, la parte quizás más relevante que todos estamos esperando en este momento, y vamos a tratar de ver algunas de las principales monedas. Vamos a comenzar con la libra esterlina. Decíamos que luego de lo sucedido con Boris Johnson tuvimos una reacción positiva. Fíjense que luego de 4 jornadas en forma negativa, la última jornada fue alcista con un engulfing. Esto nos marca una detención del movimiento alcista. Como podemos apreciar, la dirección tendencial es a la baja. Tenemos máximos descendientes y en esto que pareciera una suerte de, no tenemos claro, podría ser una suerte de cuña, no es del todo claro en gráficos diarios. Lo cierto es que el movimiento de ida y vuelta viene con máximos descendentes y nuevos mínimos a medida que avanza la libra esterlina. Luego de alcanzar la zona de mínimos cercana a 1.19, 1.1890 tocó la jornada del día de ayer, y con el argumento que decíamos recién, que el mercado, o por lo menos las explicaciones según gran cantidad de los analistas, fue que el mercado tomó en forma positiva la dimisión de Boris Johnson. Vamos a ver cuáles son los siguientes pasos desde el punto de vista de quién lo va a suceder. Por lo pronto es que la libra esterlina hoy nos está regalando un doji. En este momento, si el mercado cerrase ahora cercano a 1.20, la libra esterlina luego de retroceder, nuevamente en esta jornada recuperó posiciones, independientemente que los datos de empleo en Estados Unidos fueron mucho mejores de lo esperado. El dólar reaccionó en contra. Se suele decir que ya estaba descontado el dato, se suele decir que la suba de las últimas jornadas estaba anticipando un buen dato. Sin embargo, si el movimiento actual, como ya estaba descontado, no impactó a favor del dólar. Estas explicaciones a veces son un poco tibias de nuestro entender. Nos interesa conocer un poco más la acción del precio, un análisis técnico para la toma de decisiones, pero estas son las causas que suelen verse en los principales titulares. Siendo desde el punto de vista técnico, en cuanto a la libra esterlina, la dirección tendencial es claramente a la baja, no hay ningún cambio, y siguiendo el gráfico semanal, esto sí nos es relevante. Fíjense el patrón que está formando la jornada del día de hoy en semana en caso de cerrar aquí. No solamente hubo un rechazo fuerte a mínimo, sino una recuperación del 50% sobre el total recorrido entre máximo y mínimo. Este rechazo a mínimos y salvando la zona de 1.20 nos cambia el sentido direccional, por lo menos en gráficos semanales. Y volviendo a gráficos diarios, lo teníamos un poquito marcado por debajo, el MACD nos estaba mostrando una suerte de divergencia, ¿sí? El Moving Average Convergence Divergence, mientras que los máximos eran descendentes, tenemos mínimos ascendentes, y aquellos que siguen los patrones chartistas, fíjense que podríamos hablar de un posible patrón de cambio de dirección directamente del MACD. Tenemos un hombro, tenemos una cabeza, y en la zona similar al hombro previo podríamos estar observando un hombro, cabeza, hombro invertido. Lógicamente estos patrones también en los indicadores tienen su validez, por lo cual divergencia, hombro, cabeza, hombro, información, recuperación a partir de la vela semanal, engulfing en vela diaria. Claramente empiezan a aparecer las fuerzas compradoras, por lo cual atento a las zonas próximas de resistencia en 1.2160, y lógicamente lo tenemos ahí marcado la zona de 1.2280, 1.23, porque en caso de que la libra quiebre ese nivel de máximos descendentes, nos podría regalar una recuperación mayor con objetivos siguientes cercanos a 1.26.
Luego de ver un poquito lo que sucedió con la libra, nos vamos a meter con el euro dólar. ¿Por qué? Porque ha sido otro de los protagonistas, sin lugar a duda, de la semana. Vamos a gráficos mensuales para que puedan apreciar dónde alcanzó su mínimo en el día de hoy. Ahora lo vamos a desplegar un poco más, pero estamos en niveles no vistos en 20 años en el euro dólar. El euro dólar cedió posiciones, el euro dólar cayó fuertemente, el euro dólar se vio claramente afectado por los datos económicos. Se conoció el ISM de servicios en la eurozona, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España. Bueno, todos estos datos no han sido buenos, por el contrario, teníamos expectativas negativas, pero fueron peores de los esperados. Ese fue el argumento de la caída del euro, un euro que parece estar apuntando a la unidad desde el punto de vista psicológico, es muy fuerte y el mercado lo está esperando. Lo cierto que luego de ir a mínimos de 20 años, nos venimos nuevamente a gráficos diarios para analizar un poco lo que está sucediendo en el día a día. Sin lugar a duda, el quiebre de la zona de 1.0330, 0.360, lo venimos mencionando desde hace rato, tanto en los informes del plan de trading semanal, los días lunes, como también en el cierre. Si quebrase esta zona, creo que fue así las palabras que utilizamos este lunes pasado, decíamos que estaba quebrando una zona de rectángulo. Fíjense que este rectángulo, que tiene claramente niveles entre máximos y mínimos, nos daba una zona de objetivo cercana a la unidad. Y fíjense que no estuvimos tan lejos, porque alcanzó 1.0070 en el día de hoy. En este momento recupera posiciones. Sin embargo, todavía le queda un trecho para ir a buscarlo y no está tan lejos. Ahora está a unos 170 pips, pero hoy estuvo escasos 70 pips del objetivo, ¿sí? En caso de que confirme este rectángulo, que por lo visto luego de esa lateralización la dirección tendencial a la baja se encuentra vigente. Yendo a otro tipo de patrones y figuras que siempre utilizamos con el objetivo de poder tomar decisiones, limpiamos el gráfico y fíjense lo que nos pasa con el euro, ¿no? Estamos con claras máximos descendentes, con línea directriz, y fíjense las líneas de velocidad, cómo cae más rápido en menor cantidad de tiempo, por lo cual la dirección tendencial se ve favorecida con mayor incrementos de velocidad. Lógicamente, en el corto plazo, esta zona que nosotros habíamos trazado y habíamos mencionado recientemente es el nivel a tener en cuenta, ¿sí? Cercano a 1.0360 es un nivel muy fuerte que ahora será resistencia. Y más allá de la recuperación en estos momentos, que también está acompañada por el RSI en día, que está rebotando en la zona de 30, esa zona que nosotros tenemos marcada como zona de sobreventa, y concluyendo también una jornada diaria de rebote en lo que podría concebirse como una especie de martillo invertido. Vamos a utilizar gráficos menores para ver hasta dónde puede marcarnos un rebote. Si obtenemos el último recorrido a la baja entre máximo y mínimo, lo cierto es que en este momento recupera posiciones, y según Fibonacci la zona del 23 estará muy cerca a 1.02, ¿sí? 1.095, 1.02, y el siguiente nivel de resistencia lo encontraremos un poquito más arriba en 1.0270, 1.0280. ¿Qué significa esto? Que la tendencia es claramente a la baja en gráficos mayores. El rebote del día de hoy nos puede dar argumentos a una recuperación mayor, y fíjense que RSI salió de la zona de sobreventa en gráficos de 4 horas y nos está dando señal en sentido alcista. Deberíamos esperar un cruce en la zona de 50 para luego, obviamente, extender su recuperación. Algo importante desde el punto de vista gráfico, cuando el euro cae tan fuerte o cualquier figura, si es tan veloz, suele lateralizar, porque el mercado está descontando lógicamente la fuerza de la dirección vendedora, por lo cual podríamos ver una figura de cambio en formación que nos indicaría todavía un ida y vuelta. Por lo tanto, la recuperación hasta 1.0195, 1.02 es una de las probabilidades, pero deberíamos ver todavía otro impulso, ¿sí? Debido a el tipo de figura que está formando, y luego de ese impulso bajista que debería ser nuevamente hasta el precio donde está en estos momentos, nos debería dar una nueva recuperación y podríamos poner la zona de 1.0
10220 quiero decir, como zona de posible neckline de una figura que es distante y está en formación. La tendencia claramente es a la baja, puede lateralizar de acá al cierre y proseguir el movimiento bajista en el inicio de la semana, o lógicamente detener la velocidad bajista y empezar a observar una recuperación. Vamos a retomar y a refrescar las zonas. Decíamos que en caso de que quiebre 1.0220 nos ponemos alcista hasta 1.0270 y hasta nuestra zona clave en 1.0360 que fue quebrada. Lógicamente el quiebre de la zona de 1.0150 nos debería llevar a la zona de mínimos, que en caso de ser vulnerados va a darnos mayor argumentos de continuación del escenario bajista. Hablamos de la libra, hablamos del euro, vamos a meternos un poquito en el mundo del canadiense, sobre todo después del movimiento en el día de hoy. Un dólar canadiense que, como venimos mencionando, lateraliza sus recorridos dentro de una dirección tendencial a la baja. Les recuerdo a aquellas personas que se van sumando, que tienen la opción de chat para brindarme y acercarme cualquier tipo de comentario que deseen. Lo cierto es que tenemos una fuerte caída, tenemos una lateralización, y en esta semana estuvo visitando la zona del margen superior, el cual tenemos un triple intento y lo vamos a ver un poco más en forma detallada. Hablamos que tuvimos datos positivos y negativos desde Canadá y tuvimos datos mejores a los esperados en Estados Unidos. Sin embargo, esto debería haber torcido, ¿sí?, un poco la dirección, deberíamos haber visto un alza. ¿Por qué? Como consecuencia de la fortaleza del dólar, pero como decíamos, y también sucedió en el resto de los pares que contienen el dólar comenzó al alza, sin embargo se dio posiciones y los argumentos en estos momentos son de que estaba descontado el movimiento. ¿Qué estamos apreciando en estos momentos en el último tiempo? Bueno, lo cierto es que tenemos ese triple intento que nos regala claramente, ¿sí?, en la zona de margen superior de esta figura, que podría ser claramente una figura de consolidación dentro de un movimiento de dirección bajista. Fíjense también, aquellos que observan en este momento, los tres picos que tenemos en esta fuerte zona de resistencia, que mientras no sea vencida nos marca, ¿sí?, el posible movimiento en dirección a la baja. Entonces nosotros tenemos una muy fuerte resistencia entre 1.3060 y 1.3090, la vamos a dejar marcada aquí. ¿Sí? Entre 1.3060 y 30.90 es una fuerte zona de resistencia, esta zona de picos ascendentes que lógicamente a cada vez que han sido alcanzados nos mostraron un movimiento en sentido contrario. En sentido bajista, fíjense que tenemos un doble intento en formación, ¿sí? Esto nos podría regalar un posible cambio de dirección en el corto plazo, lo que nosotros mencionamos como posible doble techo, ¿sí? Para verlos un poco más claro vamos a no extender en figuras, sino mostrar este ida y vuelta y lógicamente mostrar este posible ida y vuelta que todavía le falta un trechito para alcanzar. En caso de que nos regale este doble techo en gráficos menores, la altura de este patrón nos regalaría el movimiento de extensión bajista, por lo cual las zonas posibles ante una corrección mayor por debajo de 1.2870 lo iríamos a buscar en 1.2660 y tras la fuerte suba que nos mostró deberíamos observarla en modo de escalera, ¿no? Caídas, correcciones, caídas, laterales, correcciones, por lo cual podría extenderse el movimiento a la baja sobre la semana próxima. Por lo pronto están claras las zonas para las próximas jornadas en un dólar canadiense que hoy nos sorprendió, recibió un movimiento bajista a pesar de que el dólar recibió buenas noticias. Nos suelen preguntar por el oro y no los vamos a dejar de lado a este metal, sobre todo en esta jornada que nos viene mostrando claramente un quiebre muy fuerte de una zona de mínimos ascendentes en cuanto a los cierres de mínimos ascendentes acorde a los mínimos. Finalmente nos quebró la zona cercana a 1811, rompió también la zona cercana a 1787, 1788 y en este momento cercano a 1742, donde cotiza en estos momentos, muy cerquita de la siguiente zona de soporte que es 1730, donde detuvo su mínimo en el día de hoy,
nos marca claramente la lateralización, nos hace abandonar este posible triángulo simétrico que teníamos conformado en gráficos semanales, porque lógicamente estas directrices de mínimos ascendentes pierden validez al ser vulneradas, y quebrando esta fuerte zona intermedia que tenemos en estos momentos en la zona de 1760, 1770, que ahora convierte en resistencia, lo cierto es que solo y en caso de que veamos un impulso alcista de aproximadamente 25 o 30 dólares antes del cierre y nos cierre la semana por encima de esa zona, lo que estamos observando claramente es un quiebre bajista, y en estos momentos deberíamos evaluar 1700, 1670 y la vulneración de 1670 en caso de que se produzca un cambio fuerte de escenario, y empezar a darle cierta validez a lo que teníamos fijado muy lejano, que es este posible doble techo entre 1670 y 2070 en gráficos mensuales. Todavía es un patrón muy lejano, el movimiento lateral es vigente y está claro. Vamos a estar atentos a cómo cierra el oro la semana con los niveles que hacemos mención con ustedes. Desde la zona actual en 1742 deberíamos observar un cierre semanal para más tranquilidad de escenario alcista por encima de 1660. Si cierra en esta zona, 1730 y 1670, siguientes zonas de soporte a considerar. Vamos a observar también un poco lo que está sucediendo con los índices. Vamos a hacer mención en este momento del Nasdaq o el US 100, sin lugar a duda el tecnológico por referencia. Y fíjense que tenemos claramente marcado el patrón de cambio que argumentó el inicio de este movimiento bajista, que entendemos va a continuar en lo que resta del mes de julio y también agosto. Pero fíjense lo que sucedió en el día de hoy. Dentro de una fuerte velocidad bajista tuvimos un primer intento fallido y una recuperación, y un segundo intento fallido en la zona del 50% del total del recorrido. Claramente los datos mejores de los esperados en el día de hoy en los Estados Unidos respecto al dato de empleo ayudó a que los índices reboten y suban en estos momentos. En este momento tenemos por encima de 12.000 puntos básicos cotizando el Nasdaq, el tecnológico, y fíjense que ya abandonamos la velocidad bajista y tenemos que empezar a concebir un movimiento lateral. Un movimiento lateral que todavía no tiene un patrón claro. ¿Sí? No tenemos todavía claridad de cómo se desenvolverá este ida y vuelta. Lo cierto es que la lateralización nos empieza a dejar zonas de referencias. En 11.300, 11.330 tenemos un nivel muy cerca a los precios actuales. ¿Sí? Tenemos la zona de 12.170, donde ha conformado máximos en las últimas jornadas, y un poquito más arriba tenemos otra zona de consolidación en 12.500 puntos. Fíjense que la extensión del ida y vuelta en las últimas jornadas diarias todavía se mantiene a pesar de la fuerte caída. ¿Qué esperamos nosotros? Mientras que esté por debajo de 12.170, una corrección en estos momentos, muy atentos lógicamente al cierre, por encima de los 12.170 en caso de cerrar al alza, podríamos ver todavía una recuperación mayor hasta esa zona que tenemos marcada por encima de los 12.500, mientras que mantenga por debajo de 12.500 hasta 12.800, el nivel de lateralización continúa y lógicamente puede estar tomando un poco de aire en pos de un nuevo ataque a la baja, que es lo que esperamos. En el corto plazo también tenemos en estos momentos señales con el MACD vigentes. Tenemos el cruce que nos dio y lógicamente se mantiene y está por cruzar la línea de cero, lo cual confirma una sumatoria en gráficos diarios de fuerzas compradoras. Nos quedaron los niveles marcados y en caso de ser vulnerados tendríamos un nuevo impulso alcista. En caso de que esta zona actual, cercana a los 12.170, no sea vulnerada, bueno, en este caso nos ponemos hasta un nuevo impulso a la baja y solo estaríamos observando un movimiento bajista en caso de que sea vulnerada la zona de los 11.100 puntos. Ahora estamos a unos 1.000 puntos básicos, lo cual estamos bastante lejos. Atentos al cierre semanal. ¿Por qué? Porque nos puede dar un poco de
información de cómo abrirá la siguiente semana. Hablamos un poco de monedas, hablamos de commodities, lo citamos al oro, también tomamos el día de hoy al Nasdaq para analizar un poco lo que sucede con los índices. Vamos a meternos en el Bitcoin, un Bitcoin que venimos también observando, y fíjense lo que mostrábamos en el inicio de semana. Es un patrón no de los más convencionales, pero recuerden que todo lo que son figuras chartistas, sobre todo los patrones de cambio de dirección, son nombres que llamamos nosotros los técnicos para poder hablar el mismo idioma. Si ustedes se tuviesen que poner en posición de mencionar lo que estoy viendo en este momento aquí, les sería difícil, porque cuando uno habla de un hombro, cabeza, hombro, un doble techo, trata de buscar figuras perfectas. Nosotros los humanos tratamos de tender a lo perfecto, sin embargo es un sinónimo de intentos fallidos. El hombro, cabeza, hombros, o la cabeza y hombros múltiples, como estamos apreciando en este momento, implica que los mínimos previos no pudieron superar los anteriores. Entonces tenemos un mínimo, un segundo mínimo, una cabeza por debajo de los dos mínimos previos, y los nuevos mínimos son por encima del mínimo anterior. Fíjense que se viene produciendo una corrección en lo que tiene más probabilidad de figura de continuación a modo de un triángulo simétrico. Uno podría claramente decir, bueno, pero ¿está lateralizando el Bitcoin? Sí, perdón. ¿Está lateralizando? Sí que está lateralizando, y es muy posible que esté haciendo esto. Lo cual, movimiento a la baja, lateralización, en caso de no quebrar los máximos semanales por la zona de los 22.000, deberíamos ver un quiebre a la baja, y todavía tenemos un objetivo, según nuestros estudios, cercanos a los $11.000. Claramente es más probable que se conforme este triángulo simétrico, nos regale un movimiento a la baja. Sin embargo, no podemos descartar una figura de cabeza y hombros múltiples, que es quebrado esa zona de 20.600 y lógicamente quebrado la zona de máximos, nos puede regalar un impulso alcista hasta los $25.000, que es similar a la altura de este hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, para no marearlos y ser claro y conciso con los puntos que estuvimos mencionando, el Bitcoin recupera posiciones en el día de hoy, empieza a tener de alguna manera a corto plazo un ánimo comprador, pero para esto nos va a tener que vulnerar la zona de los $22.500. Hay un patrón bastante poco ortodoxo que podría indicar un cambio direccional con objetivo. Sin embargo, lo más probable es que sea una suerte de triángulo simétrico, como abarcábamos recién, y este triángulo simétrico que ya nos empieza a formar las dos zonas, lógicamente, de márgenes superiores e inferiores. En caso del quiebre del margen inferior, nos puede regalar un nuevo recorrido a la baja, y les recuerdo, como decíamos al inicio, todavía teníamos una zona cercana a los $10.000 como objetivo de este movimiento. Por lo tanto, no tenemos pruebas suficientes para hablar de que el movimiento en dirección bajista de las criptos, y en este caso del Bitcoin, ha finalizado. Quedo atento a preguntas y comentarios, voy leyendo de costado el chat, mientras ya nos vamos acercando al final, al cierre de la sesión del día de hoy, de este webinario, también al cierre semanal. Nos quedan algunas horitas no más. El volumen empieza a caer, empieza a ceder un poquito. Vamos a ver qué nos regala el último impulso del mercado, y vamos a quedar atentos a ese movimiento para anticipar lo que puede llegar a ser el día domingo. Les voy recordando a todos ustedes nuestro dato de contacto: www.molefx.com, info@molefx.com, nuestro correo, para que nos hagan llegar sus dudas, sus inquietudes y comentarios. También agradecerles a tanta cantidad de personas que nos han escrito solicitándonos información sobre Fibonacci. Les recuerdo que mi tesis de grado ya hace muchos años fue sobre los retrocesos de Fibonacci en las principales monedas del mercado Forex. Hemos recibido una gran cantidad de personas solicitando esa información, y con mucho gusto la hemos compartido. Para eso tienen nuestro correo y los datos de contacto. Les deseo un buen cierre de semana, un reparador fin de semana, y nos estamos encontrando la semana próxima. Un muy fuerte abrazo a todos ustedes. Nos encontramos el día lunes
con el plan de trading semanal. Hasta la próxima.